Regresamos a semana 24. Hay nuevas cifras con respecto al consumo de alcohol y drogas en nuestro país. Varios detalles relevantes y quizás una novedad. Con respecto al consumo de marihuana, se rompe la tendencia. Había estado al alza, pero empieza a bajar. Quizás no de manera relevante para lo que pueden ser los estudios de políticas públicas, pero evidentemente nos hace preguntar si hay un cambio. Vamos a estar hablando de ese y otros temas. Ya estamos junto a Rodrigo Boicolea, director del Magíster de Drogodependencias de la Universidad Central. Rodrigo, bienvenido a Semana 24. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias, Valentina, por la invitación. ¿Es una buena noticia esta baja? Efectivamente, que baje más de 2 puntos el consumo de marihuana estadísticamente es significativo. Sin embargo, todavía estamos con elevados consumos. O sea, el porcentaje igual todavía es alto. Sin embargo, al quebrar la tendencia, creo que es algo positivo. Sin embargo, debería esto seguir disminuyendo los próximos 2 o 4 años para que van a la baja, considerando los 6 años, que es lo que podríamos ver en una encuesta, una decisión positiva frente a la disminución del consumo de marihuana. A ver, pero se rompe la tendencia y eso es positivo de todas maneras para el impacto que genera evidentemente la baja en el consumo de drogas. Ahora la pregunta es, ¿por qué se da? A primeras, evidentemente, hay que verlo, como tú dices, lo que va sucediendo ya de aquí en adelante. Hay, por ejemplo, yo estaba leyendo algunos artículos, una mirada del peligro, de los riesgos que puede tener el consumo de marihuana. Hay una sensación de que efectivamente me puede hacer mal, como no sucedía antes. ¿Cuál es un poco tu evaluación? Sí, efectivamente el estudio muestra en otro gráfico que la percepción de gran riesgo frente al consumo de marihuana subió. ¿Qué significa eso? Que efectivamente podría ser una explicación a la tendencia a la baja del consumo de marihuana. No sería uno, habría que estudiar el mercado, cómo está el mercado de ofrecimiento de marihuana, habría que explicar qué entendemos por marihuana, si es la planta en la casa, bueno, habría que dar tremenda explicación sobre eso, pero efectivamente una explicación que nos muestra el estudio, por lo menos, es que aumentó la percepción de riesgo. Al aumentar la percepción de riesgo, automáticamente debería empezar a seguir disminuyendo lo que es el consumo de marihuana. Aumentó más de 6 puntos y eso es mucho, comparación del estudio del 2016. ¿Y qué pasa con el consumo del tabaco, por ejemplo? Porque siempre miramos la marihuana, obviamente nos preocupa, pero el tabaco está autorizado, tenemos altas cifras de consumo. ¿Qué nos muestra esta encuesta? Sí, o sea, efectivamente el tabaco y el alcohol son las 2 drogas legales en nuestro país, que las que generan más problemas económicos, sociales y en salud. Eso es innegable. Con respecto al tabaco, el tabaco diario, que es el que mide el estudio, efectivamente, si tú tomas el estudio desde el 2002, va a una baja de más de 10 puntos. Y eso es muy positivo. Se entiende el riesgo del tabaco. ¿Han funcionado las campañas respecto a eso? Sí, y también el alza de impuestos, la dificultad de acceso. O sea, hay ciertas campañas que se han hecho al tabaco que están muy positivas. Ahora, para el consumidor no está muy contento, digamos, porque ha subido mucho el valor, pero para los que estamos en la parte de prevención, estamos muy felices porque efectivamente hay una baja considerable, 30 puntos el 2002 y estamos en 19 el 2018, o sea, ha bajado considerablemente el consumo diario de tabaco y eso es muy positivo. Y más allá de los números se nota, ¿eh? Se nota en la sociedad cuando uno está, o sea, recordemos que hace un par de años, no tanto, uno podía fumar en un centro comercial, en un cine, había lugares donde ahora parece impensable, pero efectivamente se podía. O sea, se ha restringido también los lugares donde se puede fumar y eso ha ayudado muchísimo. Claro, o sea, los espacios cerrados, por ejemplo, no se pueden fumar, en ciertos espacios públicos, en estadios no se puede fumar. Claro. O sea, esa legalización de restricción ayudó mucho a empezar a disminuir el consumo del tabaco y la gente también tome conciencia de que existe el fumador pasivo. Por lo tanto, el fumador pasivo tiene igual o más daño que la misma persona que está fumando. Claro, son cifras positivas. Vamos a la otra droga, por decirlo así, legal, el alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol tiene 2 miradas. Uno, que es el consumo de alcohol mes, también está yendo a la baja, 2 o 3 puntos. Eso es algo estadísticamente significativo. Pero si llevo a la embriaguez considerado como 5 más tragos para hombre y 4 más tragos para mujer, ahí no son muy buenos resultados. O sea, el chileno ha empezado a disminuir su consumo de alcohol, pero los que consumen en exceso. O sea, en el último mes, las personas que han consumido alcohol a lo menos han tenido un episodio de embriaguez. O sea, en hombres 5 más tragos. Un trago para tener una medida estándar es una lata de cerveza 330 ml. Eso lo define la Organización Mundial de la Salud. Porque para cualquiera de nosotros un trago podría ser cualquier cosa totalmente diferente. Y en las mujeres son 4 tragos. Entonces, entre hombre y mujer efectivamente se muestra que la mujer y el hombre va al alza, la mujer mucho más que el hombre. O sea, se están los porcentajes como equiparando y eso sí son cifras muy negativas. ¿Por qué se explica esto? ¿Cómo se explica? El consumidor de alcohol en nuestro país generalmente es compulsivo. Consume jueves, viernes y sábado grandes cantidades, domingo, lunes, martes y miércoles no consume. No es como en los países como Francia, por ejemplo, que es un consumidor diario de una copa de vino. Claro. Entonces, si lo comparamos, el consumidor francés consume mucho más en días que el chileno,
pero el chileno en 3-4 días se consume de lo que se consume toda una semana. Entonces es tomador compulsivo de grandes cantidades que genera grandes riesgos. Claro, y que finalmente, si uno lo ve en términos de los volúmenes, es bien peligroso, porque, por ejemplo, en otros casos, en Alemania hay casos donde todos los días se puede tomar una cerveza o un vaso de cerveza, pero no en las cantidades que, por ejemplo, llegamos nosotros el fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, donde tú dices llegan a niveles bastante preocupantes. Claro, y la explicación también, parte de por qué se consume alcohol, es extremadamente barato, se puede consumir en cualquier lugar. Lo venden 24 horas, ya no solamente ir a un lugar, lo puedes comprar a través de diferentes aplicaciones que recién ahora las están empezando a restringir. O sea, lo que se ha hecho en el tabaco, una legislación mucho más estricta, en el alcohol hasta el momento no se ha podido lograr nada. Nada, ni subir impuestos a graduación alcohólica, restringir la venta en ciertos lugares, eso no se puede hacer nada con respecto al alcohol. Sí, con respecto al tabaco hay tres restricciones, en el alcohol no se ha podido. Yo creo que esa podría ser una de las explicaciones de por qué el consumo de alcohol se mantiene, sobre todo en el último mes respecto a consumir grandes cantidades de alcohol. ¿Qué pasa con los grupos etarios, tanto en el tabaco, la marihuana, el alcohol? ¿Cómo se comportan los diferentes grupos etarios en el consumo? La marihuana tiene un consumo principalmente entre adolescentes y población adulto joven. Hasta los 35 años está la mayor cantidad del grupo que consume. Ahora es importante, la población general, el consumo de adolescentes entre 12 y 18 años es bastante bajo, porque la encuesta se hace cara a cara con el adulto responsable y el adolescente al lado. Sabemos que, obviamente, al hacer esa pregunta, si usted era mi papá al lado y yo fuera adolescente, lo más probable es que ya no consuma marihuana. Claro. Acá en población escolar, que aparece el próximo año, el nuevo estudio, se hace incógnito. Se les pasa una hoja, tienen que responder y ni siquiera el profesor está dentro de la sala. Por lo tanto, ahí los resultados son mayores. Pero en marihuana es de los 12 a los 35 años está la gran población de consumo de marihuana. En alcohol se mantiene en población adulta y en tabaco población adulta entre los 26, 35 y de los 45 a los 64 años. Ese es el rango principal donde están las mayores grandes cantidades de consumo. Enfocándome exclusivamente en el tema de marihuana que estamos conversando, Rodrigo, siempre ha estado esta frase de la marihuana te lleva a drogas más duras, que siempre ha estado presente. Con el paso de los tiempos, con esta información, con estos datos también que muestran que ha habido una baja en el consumo de marihuana, ¿cómo se va desentrañando esa frase o ese punto? Sí, esa estuvo la evidencia lo puso en duda en los años 90, que efectivamente decía que era puerta de entrada, que no era puerta de entrada a otras drogas duras. Y efectivamente la evidencia a nivel internacional dice que sí, es una puerta de entrada. ¿Es parte de las campañas, de hecho, de prevención? Es parte de las campañas de prevención, sí, y la gente que trabaja en la unidad de estudio sabe lo que está hablando, trabaja en evidencia, yo conozco varios, digamos. Pero sí vemos que en otras drogas sí también va al alza algunos consumos. Por ejemplo, el éxtasis, que siempre se mantenía a 0,1%, algo súper estable, subió a 0,3%. Y eso es mucho en una droga porque droga ilegal, no está regulada y efectivamente no sabemos si efectivamente están consumiendo éxtasis o cualquier otra cosa mezclada de drogas de diseño, que puede ser en fiestas electrónicas o en otros lugares. Entonces hay al alza del éxtasis que no está relacionado con marihuana, el estudio no lo dice, por lo tanto no lo podríamos decir, habría que hacer otro tipo de estudio. Pero también va al alza los analgésicos sin receta médica, van al alza, y eso sí es preocupante. Porque eso hablamos de automedicación. Automedicación, estamos hablando, por ejemplo, de medicamentos como el tramadol, que es con receta médica, que genera somnolencia, incluso podría generar la muerte e intoxicación. Entonces estamos hablando de medicamentos de altas dosis que pueden generar mucho daño a la población y ahí sí es muy preocupante. Preocupa también lo que es la información. Tenemos internet, tenemos muchas vías, no solamente los jóvenes, sino adultos mayores, donde con toda esta información pueden de alguna manera automedicarse, saber lo que necesitan tomar. Eso también es un aliciente para llegar a este tipo de situaciones, ¿no? Sí, el estudio todavía no sale el informe completo, pero tuve una reunión la semana pasada con ellos y nos explicaban que efectivamente, más que el mercado negro que provee a estas personas para consumir, generalmente está muy normalizado en la familia este tipo de medicamentos, por lo tanto es común que algún familiar se lo pueda recomendar a otro. Oye, ¿sabes qué? Si tienes problemas para mí, yo te puedo dar este medicamento, ¿sabes qué? A mí me ayudó, yo creo que a ti igual te puede ayudar, sin asumir todas las consecuencias que eso pueda tener. Entonces, generalmente es el cercano y también plataformas como redes sociales de compra. Eso es, no vamos a decir ninguna plataforma, sí, pero para no incentivar, pero efectivamente es de muy fácil acceso y eso es muy lamentable. ¿Hay que regular también estas aplicaciones? ¿Nos falta trabajo en ese sentido? Sí, hace poco el director de SENDA, el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, se reunió con las aplicaciones que venden de todo tipo y también venden licores y efectivamente vendría una regulación frente a ello. Lo que no se puede regular es el mercado ilegal, digamos, de otras drogas, sí, pero las que son las legales, sí efectivamente ya están pidiendo, la van a regular pidiendo carnet de identidad, o sea, si hay un menor de edad en la casa y recibe, no le pueden entregar. Ahora igual al final el vendedor
va a tener la decisión final si le entrega o no. Sí. Pero por lo menos los dueños de la aplicación estarían dispuestos a hacer una regulación y creo que eso ya es un buen primer paso. De hecho, ya se está aplicando, se pide el carnet de identidad, que es como la base, Sí. el piso para ya poder vender alcohol. O sea, lo tenemos Porque antes no era nada. Antes Claro. tú pedías nomás y daba lo mismo quién estaba al otro lado. Y creo que eso es un primer buen paso. Ujú. Rodrigo, ¿cómo está la formación en lo que es la prevención de las drogas, desde marihuana, alcohol, nos podemos ir a cocaína, distintos tipos? La formación de los niños, porque claramente siempre han habido estrategias, por ejemplo, fomentar el deporte, fomentar la vida sana, fomentar la conversación en las familias o con los adultos responsables. En ese sentido, ¿han habido avances? ¿Se puede notar también que las futuras generaciones van a mostrar una baja o, en el peor de los casos, un incremento en este consumo? O sea, yo creo que el nuevo programa que ya lleva 3 años de Senda, que es el programa Elige Vivir Sin Droga, creo que es un buen primer paso, porque efectivamente pone el énfasis, no es hablar todos los días de droga, sino que efectivamente promover estilos de vida saludable, que habla principalmente, da un par de consejos bien prácticos. Pasar 1 hora al día con tu familia. ¿Ya? Primera cosa. Segunda cosa, tener alguna actividad significativa cultural o deportiva. Y tercera cosa, tener un vínculo cercano con la escolaridad, con la población escolar. Claro. Creo que 3 cosas básicas que dan un paso para que efectivamente se entienda una línea de prevención, más que de tratamiento. Y también Senda ha hecho esfuerzos de poner mucho más recursos económicos en prevención, que hasta hace muy poco tiempo eran bajísimos, aparte de unas campañas publicitarias. Entonces yo creo que... ¿Pero se han gastado bien esos recursos? Yo creo que sí. Yo creo que siempre está la duda en políticas públicas cuando se aumentan los recursos, pero uno no ve efectos y uno dice, bueno, porque los recursos están, pero se están ocupando no de mala manera, pero no de forma eficiente, no de forma también actualizada con lo que son las nuevas generaciones y una sociedad distinta. Sí, yo creo que el programa Elige Vivir Sin Droga lo podríamos evaluar 4 años más, esto así, 6 años, ojalá lo podamos evaluar mañana. Yo creo que es mi percepción, conozco la metodología, cómo funciona, creo que va a tener buen resultado, pero obviamente hay que esperar. No podemos ser ingenuos tampoco. Y yo creo que sí se invierte mucho más, se está invirtiendo mucho más en prevención que antes, porque invertir en prevención es extremadamente más barato que invertir en tratamiento. Estoy hablando solamente de la inversión económica, todo lo que significa el capital social y cultural que eso impacta en la vida es otro cálculo gigantesco. Entonces, yo creo que se están tomando decisiones correctas, pero recién se están tomando estas decisiones 3 años. No vemos una cultura de prevención de 30 a 40 años como si tenemos una cultura de tratamiento en nuestro país de hace mucho tiempo. Y ahí te voy al punto y la pregunta, ¿decisiones como políticas de Estado o políticas de gobierno? Es decir, cuando uno toma una decisión de prevención en temas de consumo de drogas y alcohol, cuando hay una política de Estado se hace permanente y va mejorando, se nos va cambiando, no se va implementando una nueva. Cuando es política de gobierno dura 4 años. ¿Cómo lo has visto tú eso? Que también en algún minuto se criticó mucho eso, de que de alguna manera la política de prevención duraba 4 años y luego venía un nuevo gobierno con una política distinta. Actualmente es política de gobierno, no es política de Estado. Para asegurar que sea una política de Estado, obviamente tendría que ser bajo alguna ley y tú más o menos te aseguraría, igual la ley se puede cambiar, pero podría asegurar que sea una política de Estado. Ahora yo creo que se ha instaurado ya la política de prevención y ojalá transitemos la política de Estado, pero no podría afirmar que actualmente está una política de Estado, no sería irresponsable. Por el momento es política de gobierno. Política de gobierno, sí viene un giro con el nuevo director. Pero por lo menos con consenso. O sea, claro, hay consenso y consenso de la academia, de la sociedad científica. No todos están de acuerdo con la política de prevención que están haciendo. Hay gente que está totalmente en contra de lo que digo respecto a la marihuana, pero con la evidencia y la información creo que lo importante es que las personas se vayan informando en plataformas serias y no en plataformas que pueden tener intereses particulares sobre alguna droga particular. Rodrigo, ¿cuál es tu postura respecto, por ejemplo, la legalización de la marihuana en cuanto a lo que hablábamos con el tabaco? Que el tabaco, al estar legalizado, se pueden poner más barreras de acceso. ¿Ves como una posibilidad que legalizar la marihuana dé esa misma posibilidad o lo ves como algo negativo finalmente? Gracias, bueno, muy buena pregunta. Mira, con respecto, en nuestro país hemos legalizado el alcohol y el tabaco y los únicos resultados que tenemos son pésimos. O sea, son pero extremadamente malos. Por más que ha ido a la baja, pero baja de consumos altísimos. Cuesta mucho que bajen las cifras. Cuesta mucho porque... va a la baja solamente el comercio ilegal de esos productos. Entonces, si lo llevas a la marihuana, tenemos un montón de experiencias, desde Holanda, Washington, Colorado, Uruguay hace poco. Y Washington y Colorado, que ya lleva 6 años de legalización, lo único que nos muestran sus informes es que son resultados negativos. Por ejemplo, la legalización de marihuana es para personas de 18 años. Cualquier persona puede ir a comprar, o cualquier lugar, ni siquiera es medicinal, como yo compro tabaco o alcohol. Y lo que ha demostrado, incluso han existido intoxicaciones con niños menores de 1 año.
Eso es como efectivamente la familia se lo lleva a su casa, tú lo puedes consumir como queque, como dulce, no solamente fumar, el pito que uno conoce popularmente, y efectivamente está mostrando resultados negativos en delincuencia, lamentablemente, se mandan por correo desde Washington a lugares que son ilegales, ha aumentado las consultas de urgencia, intoxicación por salud, el impuesto que supuestamente se prometió que se iba a recaudar, a legalizar, que eso es algo muy atractivo, se recauda la mitad. No se ha podido regular la publicidad como se quiso que se pudiera regular, porque ya hay una industria gigantesca a nivel mundial. Ya estamos hablando de la legalización que se hizo en Canadá, fue efectivamente propuesta por industrias que están en Estados Unidos. Entonces, mi propuesta es no legalizar la marihuana, seguir con las campañas de prevención, pero prevención no es decir no a la droga, sino que tiene que ir con estilo de vida saludable, algo mucho más amplio que tiene que ir cómo nos desarrollamos como comunidad. El no a la droga en población escolar, sabemos, en población adolescente no resulta bajo ningún punto de vista. Claro. Los que tienen hijos adolescentes, nos están escuchando, van a saber. Entonces, tiene que ir con desarrollar estilo de vida saludable y la academia, o gran parte de la academia, está absolutamente en contra de la legalización de la marihuana. Sí entendiendo, si hablaríamos de ciertos principios activos de la marihuana, ahí sería otra la conversación, que si hay tiempo lo podríamos hablar. A ver, pero ¿en qué sentido eso? Ya, por ejemplo, podríamos hablar de marihuana medicinal, porque hay ciertos componentes de la marihuana que sí están ayudando a ciertas enfermedades. Por ejemplo, el cannabidiol y el cannabiniol, que no es el THC. El THC lo sacan con un proceso farmacéutico y por lo tanto saca el principio activo, que es el que dicen los griegos ponerse high o volarse, el lenguaje que usted popularmente que uno puede escuchar, y efectivamente eso sí ya está tomando cierto impacto en ciertas patologías como epilepsia refractaria, como disminuir los vómitos de las personas con cáncer terminal, pero la persona no está fumando el pito de marihuana, está consumiendo un producto que tiene altos niveles de cannabidiol o cannabiniol. Y esa es otra conversación. Entonces, al decir... componentes y principios de la cannabis, pero sacando el THC. El THC, perdón. Claro, tiene más de 450 componentes la marihuana, yo estoy hablando de 2 y conocemos entre 10 o 12 compuestos. Y el resto no sabemos, o sea, lo que usted fuma es... no sabemos lo que tiene. Y al no saber, automáticamente tiene un riesgo. Entonces, sí, la marihuana medicinal, a mí no me gusta hablar de marihuana medicinal, sino que hablar de cannabis, y de cannabis podríamos hablar de dos principios, que sería el cannabidiol y el cannabiniol, y ahí sí la conversación de la sociedad científica, del mundo académico, está totalmente abierta. Pero decir legalizar la marihuana es confundir a la población. ¿Y tú crees que se ha dado ese punto en la conversación cuando se habla de legalizar la marihuana, cuando se habla de la marihuana medicinal, la cannabis medicinal? De hecho, yo en la discusión pública nunca he visto esa diferencia entre cannabis medicinal y marihuana medicinal, por ejemplo. Sí, claro, los que están un poco en contra en la discusión, cuesta venir a espacios como estos, digamos, no es tan atractivo, entonces cuesta la difusión. Entonces, uno como académico no tiene tanto acceso a medios como instituciones que están a favor de la legalización en general, de la marihuana como consumo recreacional. Sí. Entonces, efectivamente, estas voces cuesta que se escuchen, es difícil, para informar a la población que efectivamente... no estamos en contra de la legalización medicinal de ciertos compuestos que efectivamente ya demuestran que están ayudando, pero la legalización de la marihuana general estamos absolutamente en contra, agregando otro punto que hace poco la legalizó Uruguay, y Uruguay es la encuesta de población general de drogas cada 6 años. Entonces, en 3 años más, recién vamos a ver si en Uruguay esto resultó o no. Entonces, por eso uno tiene que tomar precauciones. Seguir la moda es peligroso porque esto estamos hablando de toda la población. No estamos hablando de ciertos grupos que podrían tener cierto apoyo social para el consumo, sino que estamos hablando de toda la población. Entonces hay que tener cuidado con respecto a tomar estas decisiones que podrían ser muy populares, a ciertas personas le podrían atraer votos, por ejemplo, o otras ganancias. Pero, la clásica frase, si el país de al lado lo está haciendo, ¿por qué yo no lo hago? Exactamente, y toda una tendencia en América Latina, Argentina con el nuevo presidente, el nuevo ministro ya quiere poner en la discusión el tema. Y nosotros estamos en contra de ponerlo en discusión, pero si lo ponemos en discusión, que vamos a participar todos los actores. Yo creo que eso es fundamental, a participar todos los actores. Yo creo que se puede tomar una decisión mucho más sabia con respecto al país frente a la legalización de la marihuana o cualquier otra sustancia, porque hay unas personas más extremistas que les gustaría legalizar todas las drogas por un componente más delictual. Yo me estoy enfocando mucho más en salud, que sería otro análisis gigante. Claro, es parte del debate, pero siempre la marihuana es la que está más presente en cuanto a la legalización y sobre todo por estos usos medicinales que se le va, es parte de la argumentación que está a favor de la legalización de la marihuana. Así es. Bien, Rodrigo Goicolea, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Nicolás. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos. Que estés muy bien.
Vamos a revisar los diarios a esta hora, Valentina. Eso, también el tiempo. El tiempo, perdón, lo antes que me estaba sale adelantando. por ahí. Perdón. No, pero ahí están los diarios. Tú tenías toda la razón, Ya. Nicolás. No, yo creo que me siguieron, gracias. Es que a la gente de dirección es muy buena. Están onda. muy atentos los No, es chiquillos de porque me dirección. quieren, entonces cuando yo la... Tú mandas. No, cuando yo me equivoco, me Te siguen. ayudan. Oye, vamos con las últimas noticias. Alin Blanc armó pyme para paliar la crisis. Ahí dice en la portada de las últimas noticias, con su amiga Andrea Sangüesa venden huevos, ya que su trabajo en publicidad decayó. Uno gana por comisión y las ventas se fueron al piso. Es una ex chica reality que muestra su experiencia, lo que ha tenido que también, de alguna manera, convertir su profesión a una pyme y lo que se está viendo ya en varias personas. Recordemos, vale, un dato bien terrible que se conoció durante la semana, datos de la Dirección del Trabajo, ya van más de 100.000 personas desempleadas por el concepto de necesidades de la empresa desde que se dio el estallido social, y es una cifra que desgraciadamente podría ir en aumento. Así que reinventarse obviamente no es lo ideal en este tipo de coyunturas, no es lo ideal porque no llegar a eso, digamos, pero hay que ponerle cabeza, tratar de pasar el chaparrón. Quizás muchos van a tratar de usar la creatividad ante estos momentos que sabemos que vienen difíciles, sobre todo en materia de empleo, como tú decías, Nicolás, y acá las últimas noticias nos habla de un ejemplo de personajes conocidos de la televisión, por supuesto. Mira, y nos dice, esta doctora descubrió el láser que corrige la miopía. ¿Te podría servir? Voy a leerlo, ¿ah? Yo también me voy a acercar aquí a la página 2 de las últimas noticias. Y tabla de empleabilidad y salarios de carrera de centros de formación técnica. En los últimos días, las últimas noticias, hace este ranking de los grados de empleabilidad, también de sueldos para las carreras, pensando en aquellos jóvenes que van a hacer la PSU. Claro, ¿Para por cuándo es? ejemplo, Para los primeros días de enero. los primeros días de enero, Se recordemos. corrió bastante la Se PSU, ¿sí? postergó dos veces, pero ahora los primeros días de enero va a ser la PSU y se adelantó un poquito la entrega de resultados, porque hay varios que están ya sufriendo por hacer la prueba de selección universitaria. Todo el año, más de un año, digamos, preparándose. Vamos con otro de los diarios, La Cuarta. ¿Qué nos presenta La Cuarta el día de hoy? Ahí la tenemos, la lucha del querido guardia de los Venegas, una situación bien preocupante de uno de los actores que participa en esta serie de nuestro canal, que está retratada entonces en La Cuarta el día de hoy. Yo la había leído también en otros medios, una situación bien complicada que vive y que también es retratada en esta nota que presenta La Cuarta el día de hoy. La lucha de Alberto Sará es uno de los temas que lleva. El ex actor de Los Venegas sufre de alcoholismo hace 25 años, cuadro que aumentó tras la muerte de su padre, la cesantía y un accidente que lo tuvo al borde de la muerte. La Cuarta también habla del regreso de los búnkers. Más abajo dice, tras 5 años separados, los búnkers se juntan en medio del estallido. Esto se dio ayer justamente en el sector de Plaza Baquedano, o Plaza de la Dignidad, que también se le ha llamado, en donde reapareció este conjunto que marcó parte de los años 2000. Además estuvieron acompañados por Inti Illimani en el escenario. Así es, ahí lo estuvimos mostrando en Canal 24 Horas durante la tarde, lo que fue este regreso en un concierto que, repetíamos también, no estaba autorizado porque no se pidió autorización. Sin embargo, solamente hubo incidentes aislados en algunos sectores circundantes de Plaza Baquedano. En general fue una gran tarde para muchos y también a los fanáticos de los búnkers. Otro tema, fuerte informe de Bachelet, denuncia muertes, torturas y violaciones, lo que destaca La Cuarta. Y ahora sí, el tiempo. Tenemos 20.8 grados, está fresco, está agradable, Nicolás, esta jornada, y nos espera una máxima de 27. A mí me gustan los 27 grados. Sí, totalmente. Ayer hubo mucho calor aquí en Santiago, yo sentí calor. Y antes de ayer también 34, 33 grados, se siente fuerte cuando pasamos la barrera de los 31, 32. Pero mira cómo viene la semana. Temperaturas que van a estar más o menos en esa tónica. Bueno, estamos en verano, por lógico. Sí. A los No, veranistas todavía no. Todavía no estamos en el verano propiamente tal, digamos. Pero prácticamente. sí, pero, prácticamente estamos en verano. Pero ya se siente. De todas maneras, estoy contigo. Sí, 31 grados la máxima para el día de mañana, 10 de mínima, 31 grados también que se van a repetir el día lunes con algo de nubes, ahí medio bochornadito, me imagino va a estar el día. El martes, la máxima de la semana, hasta ahora, la predicción que entrega la Dirección Meteorológica de Chile, 32 grados la máxima con una mínima que aumenta solamente 1 grado, 11
grados, 31 el día miércoles y el día jueves también. Baja un poquito, pero se mantiene el calor, 29 grados la máxima, la proyección que se da para Santiago los próximos días. Al menos hoy día tenemos un respiro, así que si alguien quiere salir puede disfrutar también de un día no tan caluroso, siempre con bloqueador, porque Sí, no. los rayos UV están bastante intensos. También intensos. Vamos a hacer una pausa, más temas que revisamos a la vuelta aquí en Semana 24. Regresamos a Semana 24 y continuamos revisando los diarios en este día, sábado 14 de diciembre. Vamos con la tercera en primer lugar. El Mercurio, me equivoqué. Ahí está, el Mercurio, que habla de un acercamiento comercial. No, me equivoqué, pero bueno, no importa. Teníamos el diario a mano. Vamos recuperándolo. China, que podría mitigar la debilidad de la economía chilena en 2020. Las bolsas globales reaccionaron al alza, el dólar bajó casi 6 pesos, buenas noticias, y la libra de cobre subió hasta $2.79. Alguien me decía, hasta que no vea el papel firmado por el señor Trump y Xi Jinping. Estoy con esa persona. Sigo así, porque ya en 17 meses, de hecho, de guerra comercial. Sería una buena noticia para también nosotros, la economía chilena. Por supuesto. Dentro de lo complicado que va a estar los próximos meses. Además, también en el Mercurio, fuera casos de violaciones a los derechos humanos, y entrega 21 recomendaciones al Estado de Chile. El texto asegura que Carabineros y las Fuerzas Armadas incumplieron estándares internacionales de uso de la fuerza. Entre los consejos se incluye asegurar la paridad de género en el proceso para una nueva constitución, que ha generado algo de polémica, que en el informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet y su oficina, se hace un hincapié en el proceso constituyente. Se habla de la paridad, lo que se está discutiendo a nivel de los partidos políticos. Y la incorporación de pueblos originarios también recomiendan. Y hay algunas críticas con respecto a que ese es un tema distinto al informe que tenía que definir si hubo o no violaciones a los derechos humanos durante estos más de 50 días. Pero bueno, parte también de este informe de Naciones Unidas, que de hecho el gobierno valoró, pero pidió precisiones. Exacto, pidió precisiones y validar fuentes de información. Y tenemos acá en la foto principal de el Mercurio 2 imágenes. Una, el multitudinario concierto en Plaza Baquedano con los Bunkers, ya lo comentábamos, que se reunieron después de 5 años, pero arriba está las imágenes de un saqueo y la quema de un vehículo en el Hotel Crown Plaza, en el sector, en el perímetro, digamos, del sector de Plaza Italia, Plaza Baquedano. Lo comentábamos un rato, ese fue el hecho complejo de violencia, donde encapuchados justamente incendiaron un vehículo, pero si uno ve la película completa, obviamente condenando lo que es su Plaza Baquedano, muy tranquila, y donde no hubo más problemas, más allá de lo que hemos visto durante últimos días. Creo que tenemos apoyos de lo que fue ayer, ¿no? Ahí estaba. Ahí me tocó justamente estar al aire. Estaba Agustina Álvarez y Melissa Ramírez. La patrulla juvenil. Nuestra patrulla juvenil, nuestra próxima generación. Sí, y me pareció perfecto las generaciones jóvenes en este encuentro musical multitudinario. Joven, no se me eche el carne para abajo. No, pero la primera juventud, digamos, las que llevan menos de 10 años trabajando, o menos de 5. Oye, y una situación que no deja de ser compleja, porque les recuerdo, era un show que no estaba autorizado por la Intendencia Metropolitana. Nos tocó aquí en Canal 24 Horas, alrededor de las 4 de la tarde, hablar en un contacto con el intendente metropolitano, Felipe Guevara. Le preguntamos, ¿el show está autorizado? Dijo, a mí no me pidieron la autorización, no me preguntaron. Me enteré después, casi me enteré por la prensa, pero evidentemente porque había mucho misterio con respecto al regreso de los Bunkers tras 5 años que no habían tocado en público. La última ocasión fue en el Festival Vive Latino en México. Recordemos que estuvieron un par de años en México radicados, luego se separaron con 3 proyectos personales entre los distintos hermanos que componen este grupo de los Bunkers. El día de hoy tocan en Concepción, de hecho, y ayer se notaba Avenida Providencia y también Plaza Baquedano con muchísima gente. Tocaron alrededor de 8 canciones, si no me equivoco, y después se terminó el show. Antes había tocado también Inti Illimani, por supuesto un grupo muy relevante, pero la gran gracia, la guinda de la torta estaba puesta ahí en los Bunkers, que de hecho habían publicado el día jueves, si no me equivoco, en su Instagram, una foto de la Plaza Baquedano, específicamente del monumento al general Baquedano, y una cuenta regresiva. Sí. Y ahí todos empezaron a prender las luces. ¿Qué va a pasar? Y de a poco se fue
conociendo que justamente estaba esta reunión en este show organizado por la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Sí, un reencuentro de los búnkers, acompañaron nuestros años universitarios, yo creo, Nicolás, Sí. Y ahora regresaron entonces con más conciertos. Melissa Ramírez, me acuerdo que contaba que hasta seminario, me parece, estaba la cantidad y la aglomeración de personas, si es que no me equivoco, en la calle, y para que se hagan una dimensión. Vamos a revisar entonces más diarios. Así es, vamos con la tercera el día de hoy, que en su portada también destaca el informe de Naciones Unidas, de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Dice, ONU acusa un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. El reporte reprocha prácticas reiteradas en el tiempo y enumera 21 recomendaciones. El gobierno prometió que no habrá impunidad, pero formuló observaciones al texto. Y en una de las fotos principales, 30 años de la elección de Patricio Aylwin en 1989, recuerda este hecho histórico de la primera elección del regreso a la democracia, post plebiscito, por supuesto, de Patricio Aylwin, y trae justamente análisis al respecto. Habla Ricardo Lagos, Aylwin fue creciendo en el poder, no había certeza que se respetara el triunfo, dice Enrique Kraus. Oye, otro tema que ayer estuvimos también contándoles aquí en Canal 24 Horas y 24horas.cl, a tenerlo en cuenta. Caso de corrupción en Ministerio de Vivienda deja 20 detenidos. Fueron 5 del Ministerio de Vivienda, el resto fue de otras reparticiones públicas. Un caso bien complejo que está siendo investigado por el Ministerio Público. El día de ayer allanamientos, de hecho, en oficinas de reparticiones públicas con respecto a eventuales delitos de corrupción por proyectos informáticos. Desde el 2014 al 2018 hubo declaraciones ayer del ministro de Vivienda y Urbanismo, Nicolás Monkever, quien confirmaba la información. 5 detenidos hasta el minuto en el Minbu y el resto en otras reparticiones públicas, en un caso que va a dar que hablar. Hay que ver ahí cómo se da la investigación, porque son acusaciones bastante graves. Bien, y estamos en pleno desarrollo de la consulta municipal. Se puede participar a través de diferentes formatos, Nicolás, y vamos a hablar justamente de este tema. Así es, vamos a conversar con el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, sobre esto. Alcalde, ¿cómo está? Muy bien, feliz, Muy buenos días, participando en un proceso. ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo van los números de participación? ¿Tienen algún balance o lo van a tener ya cuando finalice? A ver, nosotros tenemos la posibilidad de ir revisando, incluso en un rato más, vamos a las 12 creo, vamos a presentar el centro de cómputos, que lo armamos junto con la Universidad Santiago de Chile, la USACH, y por lo tanto mañana vamos a estar todo el día en oficinas para poder ir informando a los periodistas respecto de esto. Y además vamos teniendo posibilidad de dar seguimiento en forma local por cada municipalidad y también a nivel nacional del número de votos que se van generando, y hemos votado más de 300.000, 350.000, yo creo que ahora ya, y en Huechuraba ya han votado 3.000 personas en un solo día. Entonces, ¿Cuánto se espera que voten en Huechuraba? La proyección, digamos, porque evidentemente es difícil hacerlo. Esto es maravilloso, es una historia nueva. Imagínate que están votando niños de 14 hacia arriba, con un sistema computacional que cambia la lógica del papel y el voto, y por lo tanto quizás lo que suma de los niños nuevos que nacen con el computador en la mano, Y con el celular en este caso. y con el celular también, con los adultos mayores que quizás no se van a manejar mucho. Y por eso los municipios abrieron locales de votación física para que, por ejemplo, mañana en Huechuraba vamos a tener 6 locales donde vamos a tener papel y lápiz, vamos a tener computadores, Claro, método para tradicional. aquellos que les cortaron porque no pagaron el teléfono o no tienen internet en la casa. Pero es complejo hacer una proyección. Nosotros calculamos que con 2,5 millones de votos lo suficiente, tiene un peso electoral suficiente para que lo que no es vinculante legalmente lo sea moralmente para el gobierno y el Parlamento. Que sea una base, porque finalmente el éxito radica justamente en la cantidad de gente que marca preferencia y en el insumo que se da con la información que se da con esta consulta. Claro, es muy importante lo que señalas, porque la gente a veces se queda solo con el resultado, pero en una situación de crisis como la que vive Chile, se tiene que actuar con base y con datos verídicos. Algunos hacen un tipo de encuesta,
otros hacen otro tipo de encuestas, les cuadran algunas, les cuadran otras, priorizan de acuerdo a los intereses. Aquí va a haber un resultado que cruza todo Chile y por lo tanto yo creo que el gobierno y el Parlamento debieran asumirlo como un insumo de trabajo real. Por eso señalo que más que un resultado legalmente vinculante, es moralmente vinculante porque es primera vez que el gobierno y el Parlamento van a tener la posibilidad y la obligación de hacer lo que el pueblo de Chile les dice que deben hacer. Ahora bien, ¿cómo han sido los contactos para que esta consulta luego sea un insumo? Se ha hablado de cómo esta consulta puede ser un insumo para el gobierno, para otros procesos de participación. El ministro Sichel, por ejemplo, lanzó este proceso de diálogo ciudadanos. ¿Ha habido contactos para que esto pueda traspasarse, los resultados puedan traspasarse de alguna manera? A ver, nosotros hemos tenido todas las conversaciones necesarias para que el día lunes podamos asistir a la Moneda, a hacer entrega oficial de los resultados y a continuación de eso al Parlamento también. ¿Se lo entregan al presidente Piñera o al ministro Sichel? Yo creo que el ministro Sichel no es quien debe recibirlo. Esta es una encuesta a nivel nacional, son resultados que son serios, hay una responsabilidad política nuestra de haber abandonado los territorios locales para preocuparnos por la patria y por su pueblo. Por lo tanto, para nosotros la idea es entregárselo al presidente y yo creo que va a ser así. En ese punto, alcalde, ya lo comentábamos, ya se está votando en esta consulta municipal, también recordando lo que fue al principio, de hecho, la labor que tuvieron los alcaldes, muy unidos, y siempre han estado unidos, pero a lo que me refiero es que en ese minuto cuando se hablaba de una consulta municipal, iban todas las comunas, luego, tras lo que pasó con el CERVEL, el Servicio Electoral dijo que por ley no podía acompañar esta consulta municipal, sí entregar asesoría o ayuda, pero no hacerla, como podríamos decir, vinculante, así como un plebiscito o una elección. Ustedes finalmente, entre Huechuraba y varias, son comunas que siguen con esta consulta municipal, y en ese sentido, ¿cómo han visto este proceso? Ayer, por ejemplo, hablaba acá justamente con el alcalde de Colina, que no optó por la consulta municipal, sí por una encuesta. Y de alguna manera, ahí no quiero hablar de un quiebre, creo que no es el minuto de hablar de quiebre entre los alcaldes. Los alcaldes han tenido una labor muy importante porque son los que están justamente en la calle, los que están tomando el pulso de lo que se necesita hoy en día. Pero se han tomado medidas distintas entre una comuna u otra. ¿Cómo lo ve usted? Primero, es la libertad de cada uno de hacer en su territorio lo que cree conveniente para el pueblo que representa. Nosotros consideramos, la mayoría, 225 comunas, considera, de las 345 de Chile, número alto, 125. Considera que debemos ofrecer al pueblo que estuvo en la calle la posibilidad de expresarse en las urnas para que ese insumo de resultado se traduzca en un trabajo serio que responda a las necesidades que ellos plantean. Hay otros que con legítimo derecho se marginan de esto, pero no es casualidad que mi colega Olavarría se margine y haga algo distinto porque desde el inicio no estuvo de acuerdo. Y además él pertenece a una asociación, la MUCH, que representa a 60 municipios en lugar de representar a 330, como es el caso de la Asociación Chilena de Municipalidades. Aunque también está la Asociación Chilena de Municipalidades. Ciertamente, pero la MUCH se formó ideológicamente. Por lo tanto, nosotros cubrimos desde el Partido Comunista hasta la UDI, mientras que la MUCH está reducida a colegas que piensan más o menos similar y desde una concepción ideológica parecida. Ahora, alcalde, recordemos un poco la consulta que se está haciendo, las preguntas que se están haciendo, los canales de participación, porque todavía hay plazo para participar. Usted lo decía, hasta mañana en Huechuraba van a haber locales de votación, por ejemplo. Sí. A ver, ha habido un proceso. Sí. El miércoles comenzaron unas, el jueves se sumaron otras, el viernes participaron otras, hoy sábado ya están casi todas participando y mañana domingo se incorporan todas durante todo el día simultáneamente, unas con papel, otras mixto y otras solo digitalmente.
Para nosotros el resultado... se me olvidó la pregunta que me estabas haciendo y lo digo en vivo, porque para que sepan que es en vivo. Quiero saber de nuevo justamente las preguntas que están haciendo en esta consulta ciudadana, sí. Para recordar y para también, si es que alguien no lo conoce, que se entere y evalúe si quiere participar. No me tomé la pastilla de hoy día, sé que perdón, soy medio disperso. Sábado en la mañana, tranquilo. Sábado en la mañana tenía derecho. Y por lo tanto, las preguntas tienen 3 fundamentos y por eso va a ser fácil el recuento. El primero dice relación con temas institucionales. ¿Está de acuerdo o no con una nueva constitución? Sí, no. Luego el tema del mecanismo, comisión mixta, comisión constituyente o asamblea constituyente. Tercero, está de acuerdo, y era importante respecto a lo que señalabas en la nota anterior, respecto de esos 5 funcionarios, porque nosotros establecemos en una de las preguntas del primer voto si está de acuerdo o no con que personas condenadas por caso de corrupción puedan presentarse a cargo de elección popular o ser funcionarios públicos. Sí, no. También está el tema de restablecer el voto obligatorio, qué piensa la gente respecto al voto obligatorio y respecto de rebajas de tributos en materia de primera necesidad. El segundo voto dice relación con 15 prioridades sociales, que son las que más han sonado, y la gente tiene derecho a elegir 3. Y el tercer voto es chip libre de cada uno de los alcaldes de acuerdo a sus realidades comunales. Por lo tanto, en ese sentido, probablemente, no lo sé, estoy elucubrando, en Antofagasta y en la zona minera, los municipios van a consultar si es justo o no que parte de las utilidades o de los impuestos quede para la región o para la comuna. En Punta Arenas estarán alegando si es necesario o no derogar la ley de pesca y en Huechuraba los temas locales que nos afectan a nosotros. Por lo tanto, en ese sentido, el primer voto y el segundo va a ser de rápida contabilización por cuanto cruza uniformemente a la mayoría de los municipios, incluso... Y ahí quería tener un segundo, alcalde. El primer y segundo voto son a nivel nacional, podríamos decir. ¿Esos son los que quieren entregarse luego al Ejecutivo y al Legislativo, considerando que entregar el resto sería distinto? Claro, el tercer voto, para tomarlo en estricto rigor, con el mismo utilitarismo que nos sirven los 2 primeros para el gobierno, sí, claro. Son elementos de trabajo para los municipios también. Porque, por ejemplo, nosotros en materia de indígenas, de pueblos originarios, planteamos el tema de, en materia de pueblo originario, ¿qué cree usted necesario en la comuna? Crear un centro ceremonial de pueblo originario, ampliar las becas para familiares o establecer un fortalecimiento del apoyo al desarrollo de la cultura mapuche. Y así una serie de cosas locales que nos sirven a los alcaldes para trabajar. Pero las 2 primeras, incluso en las 2 primeras hubo 5 municipios que se marginaron de la primera pregunta. ¿Está de acuerdo con que se redacte una nueva constitución? Hubo 5 municipios que dijeron, nosotros no vamos a participar de esto. ¿Qué opina de eso? De que hayan 5 comunas que no incluyan esa primera gran pregunta de la consulta ciudadana, que es, ¿quiere usted o no una nueva constitución? Bueno, yo creo que hay que consultarle a ellos el por qué lo hicieron. Hay quienes ideológicamente así lo deciden. Otros piensan que porque ya está considerado en la próxima elección de abril, no es necesario consultarlo. En el plebiscito. En el plebiscito. Nosotros consideramos que esto es como una primaria del voto de entonces, y esto va a activar tanto a los detractores como a los propiciadores de la nueva Constitución y de los mecanismos a activarse en función de los resultados, porque si ven los que van a perder, que están perdidos lejos, van a tratar de hacer, y eso finalmente enriquece mucho la discusión cívica en Chile. ¿Pero usted cree que no incorporar esa pregunta de una eventual nueva constitución es un tema más bien ideológico de los alcaldes correspondientes a estas 5 comunas? Yo tiendo a pensar que es así, por cuanto es un voto digital, no afecta en nada tener más información. Todo lo que suma aporta. Restar la posibilidad que los ciudadanos de un determinado territorio puedan ejercer, además no es decisión del alcalde si va a haber constitución o no,
es una decisión que van a expresar los ciudadanos. Por lo tanto, yo privar como alcalde de la posibilidad, como en el caso de Colina, de que los ciudadanos se expresen respecto de temas nacionales, me parece un poco sesgado. Pero es una decisión soberana de mi colega Olavarría. ¿A qué hora van a estar los resultados mañana, alcalde? ¿A qué hora van a tener los datos ya sistematizados y listos para ser publicados? Mañana, tipo 6, 7 de la tarde, ya vamos a tener relativamente consolidado lo que se votó en línea. Luego, lógicamente, vamos a tener que incorporar las boletas que se hicieron, los votos que se hicieron manualmente. Por lo tanto, yo creo que el lunes a mediodía ya vamos a tener relativamente consolidado todo el proceso. Sin embargo, consideramos que el grueso de las personas van a votar vía electrónica y, por lo tanto, votando en vía electrónica, el número de personas no va a alterar el resultado y, por lo tanto, podemos concurrir el lunes por la mañana a La Moneda a entregarle estos resultados al presidente de la República. Alcalde, sobre la consulta municipal y específicamente sobre las últimas preguntas que se van a incorporar, que son preguntas más bien comunales del terreno mismo, ha habido una crítica que se ha escuchado en las últimas semanas con respecto a, voy a poner la crítica, obviamente, para ver qué opina usted, con respecto a que en algunos casos se podría aprovechar ese insumo, esa información, esa consulta más bien comunal, para que los alcaldes o las alcaldes puedan tener información para el proceso eleccionario que se viene, es decir, las elecciones municipales. ¿Qué opina de eso? De alguna manera se dice, cuidado con esto porque se está aprovechando la instancia para saber lo que de alguna manera el alcalde que quiera ser reelegido va a tener que prometer o enfocar en su campaña municipal. A ver, las teorías de la conspiración están a la orden del día. Incluso el avión de Punta Arenas, hay teorías que lo votaron con una frialdad que me parece abismante. Sí, las Torres, ya está probado que fueron 2 aviones los que votaron las Torres y se sigue insistiendo. Por lo tanto, estamos en una situación de desconfianza total que todo da esa idea de que las cosas no funcionan. Pero en términos estrictos, los municipios, por lo menos aquellos que creemos en la participación ciudadana, hacemos Pladecos, que es la carta de navegación que nosotros tenemos durante el periodo gubernamental y que es consultar a los vecinos respecto a las prioridades territoriales que quieren. La planificación de desarrollo comunal en ese Claro, caso. El plan de desarrollo comunal. Plan de desarrollo. Entonces nosotros desarrollamos, por ejemplo, en Huechuraba ya 2 que duran 4 años, donde se consulta a los ciudadanos, lo hicimos en 12 cabildos, y las necesidades que surgen de ahí no difieren mucho de lo que uno planteó en su campaña de gobierno, en el programa. Por lo tanto, suponer que un alcalde que está en terreno, que está las 24 horas del día en el territorio, no sabe las necesidades de la gente y que uno las va a usar en función de una encuesta que surgió por casualidad, en función de lo que es un poco alambricado. Pero yo creo que lo que sí puede servir es para confirmar que lo que uno está haciendo se está haciendo en forma correcta. Y yo creo que los alcaldes que hacen su pega en forma sistemática, seria, en contacto directo con el público, lo que va a resultar de las consultas no va a variar mucho de lo que ya están haciendo en el territorio. Porque también es bien importante que el termómetro que tienen las autoridades comunales esté acorde a los resultados de esta consulta municipal. Claro, pero es curioso que las dudas surjan a partir de la utilización que uno puede hacer de datos públicos que podría cualquiera, hasta el adversario político, levantar. Es más interesante dar garantías de seriedad y de responsabilidad a los ciudadanos respecto de otros temas. ¿Van a poder votar 2 veces? No, está confirmado. Uno usa el número de serie y uno usa el RUT para poderse inscribir, por lo tanto, una sola vez. Los datos que yo entrego van a estar resguardados por la ley de... Sí, claro, está resguardado, que son datos mucho más sustanciales y que creo que pueden generar más dudas en los ciudadanos que una información que se le va a entregar al gobierno y al Parlamento y que va a quedar disponible
para todos aquellos que quieren mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Chile. Bien, alcalde Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba, en pleno proceso entonces de esta consulta ciudadana, consulta municipal. Gracias por venir con nosotros acá Semana 24 a explicarnos parte del proceso y esperamos los resultados para el día lunes entonces. No, y además que la gente vote, es exquisito, yo no había votado nunca. Consultamunicipal.cl ahí En Huechuraba y en Huechuraba es huechurabavota.cl. Perfecto. Huechurabavota.cl. Pero es rico porque uno piensa que vamos a ver Ahí lo estamos viendo, de hecho. Esta es la página general de los municipios, pero que te deriva justamente al voto de comunal. Cuando uno vota, te aparece la rayita. Sí, me tocó. Entonces es como rico, es como que uno está votando de verdad. Es divertido Claro, para uno que ha tenido varias elecciones. Bien, alcalde. Gracias. Gracias, esté muy alcalde, bien. que esté bien. Gracias a ustedes. Bien, ¿quieren conocer Miami? Bueno, Promo Vacations, junto a los mejores hoteles, el Duville, Marriott, Westgate y el Park Inn, se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones. Incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando visitando Disney World, 4 días en la capital del sol, Miami, además de 3 días en un espectacular crucero a las Bahamas para 4 personas. Todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero atención, porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas en este momento paga 1 y vacacionan 4. Sí, paga 1 y vacacionan 4. Llama ya a Promo Vacations al número en pantalla, el 800-914-066. No quede fuera de esta increíble promoción. Son solo 20 cupos. 800-914-066. Llama e infórmate de las condiciones. Promo Vacations te garantiza unas increíbles vacaciones. Bien, esta semana la Cámara de Diputados rechazó el reajuste del sector público que estaba diferenciado. Había un mayor ajuste para quienes ganaban menos, por decirlo así, y para quienes tenían los sueldos más altos había un ajuste menor. Según las autoridades del ministro Briones, el ministro de Hacienda, esto es necesario también con los tiempos que corren, con la crisis social. Estamos con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, para hablar de este y otros temas, por supuesto. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Mario. Buenos días, Nicolás. Hubo una crítica fuerte de parte de usted a el ministro Briones, cuando en algún minuto, y parafraseo un poco lo que dijo, el ministro Briones quiere hacer creer de que aquellos que ganan 1.600.000 pesos son ricos. Y eso fue parte también cuando el ministro Briones decía, le estoy pidiendo a los empleados públicos solidaridad, justamente necesario en esta contingencia, más bien en este contexto de demandas sociales. Que me parece que fue muy mañoso la forma como el ministro Briones presentó las cosas. Una profesora que después de 30 años de servicio llega a ser directora en escuela y gana 1.600.000 pesos líquidos, 1.700.000, puede ser más o menos. No es un asesor que llega de improviso y le dan un sueldo. O sea, el sueldo se le va en el arancel porque no tiene derecho a gratuidad, no tiene derecho a ningún beneficio. Si está pagando un dividendo, tiene otros 300, 400.000 pesos que pagar en dividendo. O sea, ¿cómo puede el ministro, con qué cara viene el ministro a decir que esos son los más ricos cuando los verdaderos ricos del país, el 1%, los amigos del ministro, esos que ganan 600 millones de pesos al mes o más, esos no les han tocado un pelo, no les han tocado un peso de sus intereses, no hay ninguna reforma tributaria y ninguna medida que esté tocando esos intereses. Esos son los verdaderos ricos. Habló de ricos ahí, de hecho habló de los sueldos más altos, no habló de del ese 5% concepto. de ingresos más altos, decían. Claro. Independiente de eso, es que eso de la cifra es muy interesante analizarlo, porque se ubica entre los ricos de este país, demuestra lo brutal que es la concentración del ingreso en Chile. Porque incluso si tú tomas el 95%, donde incluyes ese 5% o el 96%, en el 30% del PIB del país, el 30% de la riqueza del país. Porque la diferencia entre el que está en el 95 y la que está en el 60 ahora, a pesar de todo este estallido social, a pesar de todas las demandas que hay tan fuertes, a eso hasta ahora el ministro de Hacienda no ha mandado un solo proyecto de ley que tenga que ver con tocar los impuestos, tocar los intereses, tocar la riqueza de donde está realmente concentrada esta. No ha enviado un solo proyecto de ley para subir el royalty del cobre. El royalty del cobre se lo llevan aquí, extraen nuestros recursos naturales, se los llevan a las transnacionales extranjeras y pagan un royalty ridículo, ridículo. Entonces ahí están los recursos para que nosotros tengamos satisfacción a las demandas sociales que el país está pidiendo. Y cuando ahora él pretende que esa profesora de clase media o ese funcionario de la salud o ese profesional de carrera que llegó a un nivel salarial después de toda una trayectoria, subiendo grados, ganando concursos. Una escala de sueldos, digamos. Una escala de sueldos a la cual tiene derecho. Él ahora pretende que esa persona baje su sueldo. Porque, ojo,
cuando está ofreciendo un 0,7% de reajuste a esos sectores, habiendo habido un IPC de 2,7%, en el fondo le está pidiendo que bajen su sueldo porque ni siquiera recupera el poder adquisitivo. Nosotros estamos... No se da el reajuste por IPC característico que se da a nivel 0,7 para general, para quienes ganen más de 2 millones de pesos. Claro, Eso que es menos 2, por lo que estoy explicando. En noviembre a 2018 a noviembre de 2019, el poder adquisitivo se perdió en un 2,7%. Si a ti te reajustan solo el 0,7%, te hacen finalmente perder 2% de poder adquisitivo, eso es lo real. Y al resto le está ofreciendo apenas un 0,1% de reajuste real, porque está ofreciendo 2,8% y un reajuste con un IPC de 2,7%, es prácticamente mantener el mismo nivel salarial. Mario, y en ese punto, porque durante la semana se supo que se llegó a acuerdo con el Ministerio de Hacienda 10 de los 16 gremios de empleados públicos a nivel nacional. ¿Qué pasa con esos 10 gremios en ese sentido? Ellos que llegaron a acuerdo, ¿es porque tienen una situación distinta? ¿Porque finalmente esta propuesta que presentó el Ministerio de Hacienda les hace sentido, no así el resto que rechazó el acuerdo? Para entender de alguna manera la dinámica. Sí, te lo explico, no hay ningún problema. La verdad es que yo creo que esos gremios con los cuales yo no estuve de acuerdo que hayan firmado y tuvimos esa discrepancia, pero yo no me voy a poner contra mis compañeros trabajadores. Yo creo que cierto nivel de renta y 90.000 pesos para 90 y algo para otro nivel de renta, ese bono que está firmado no va en el proyecto de ley que se envió al Congreso. Entonces tuvimos una diferencia, pero no son nuestra contraparte ellos. Particularmente el ministro Briones, porque el ministro Briones, yo quiero esto ser muy claro, él llegó con toda una aureola de otra cosa, de dialogante, de mucho más llano, viaja en clase turista y obviamente eso lo comunican como mostrando que es poco menos que un franciscano. Y ocurre que ha mostrado la misma arrogancia, la misma prepotencia, la misma imposición que anteriores ministros de Hacienda, y lo que nosotros vimos en la relación que tuvimos con él en estos días de negociaciones, que no tiene mucha diferencia con el resto. Es del corte del mismo paño, digamos, que los otros ministros de Hacienda. Y esa forma de hacer política, esa forma de hacer gestión, esa manera de comportarse de la élite de este país es la que se rechaza. Pero la negociación, el ministro Briones, perdón Mario, ha sido intransigente en puntos. Usted dice, claro, ha sido igual que el resto de los ministros de Hacienda. Siempre la discusión sobre el reajuste al sector público, no voy a decir novedosa, nueva en términos de que la proyección económica hacia adelante se viene muy complicada. Y eso evidentemente se pone en la balanza. Usted justo para los empleados públicos, pero evidentemente la situación económica desde el año pasado hasta lo que viene el próximo año es distinta. Y las demandas sociales también están exigiendo mayores recursos públicos. Sí, pero lo que hemos dicho, trabajadores... Pero está. Sí, está bien, pero esa crisis no la tenemos que pagar una vez más los trabajadores. Este país ha cambiado. Siempre, habitualmente, cuando hay crisis económica, la pagan los asalariados, la pagan el que vive de un sueldo. Y nosotros decimos que lo principal que se debe proteger es el ingreso de quienes vivimos de un sueldo. No es posible que una vez más frente a esta crisis, que no la generamos nosotros, que no somos responsables de ella, que aquí había un gobierno que nos llevó a esta situación, pretendan que seamos nosotros una vez más los que paguemos. Lo que nosotros decimos es que tiene que haber una reforma tributaria, tiene que haber un cambio en la normativa sobre el royalty, tienen que generarse otras condiciones de aporte al conjunto de la sociedad. No puede mantenerse y seguirse aceptando esta brutal concentración de la riqueza. No es posible que ellos sigan pensando únicamente en sus negocios y no pensando también en la justicia social. Hay una frase que hemos acuñado nosotros, que el secreto para que haya paz social es que exista justicia social. Ese es el secreto. No la represión, no más policía, no más bombas lacrimógenas tiradas en la cara de la gente, no jóvenes mutilados en sus ojos por estar reclamando, sino que la justicia social es la clave. Y aquí se está caminando en un sentido contrario, porque se pretende, nosotros estamos de acuerdo que las rentas más bajas tengan un incremento, por supuesto, como nuestros compañeros, que son nuestros compañeros que están en el mismo colegio con nosotros, los asistentes de la educación, por ejemplo, que ganan sueldos de 350.000 pesos. Por supuesto que nosotros queremos que ellos mejoren su sueldo, pero eso no puede ser a costa del que gana un poquito más y que está en la clase media y que está a lo mejor igualmente endeudado, igualmente agobiado, como pretende el gobierno, sin tocar a los que realmente tienen la riqueza concentrada en este país. Eso es lo que nosotros reclamamos de este trato del ministro, que además, no lo digo yo, que es arrogante y prepotente, lo dicen los parlamentarios. Tuvo un encontrón bastante fuerte con el presidente de la Cámara de Diputados el día de la votación, porque con ese desdén con que él trata, incluso usa este gesto mucho. Bueno, si están de acuerdo con esto, bien, y si no, no nomás. Eso que lo dijo varias veces en el supuesto recibió la respuesta que recibió. Mario, pero más allá del ministro Briones, ustedes están... Un reajuste diferenciado sobre la base de un reajuste real y sin perder poder adquisitivo. O sea, ahí está la trampa. sobre la inflación.
Si usted tiene, claro, Para empezar, digamos. si usted dice, bueno, a los sueldos más altos va a haber un menor reajuste, pero sobre la base de que el reajuste sea real, que uno recupere su poder adquisitivo, que uno efectivamente tenga un incremento de salario y le vamos a dar un incremento mayor a los que tienen sueldos más bajos, en eso por supuesto que estamos de acuerdo. Proporcionalmente distintos, digamos. Exacto, pero no puede usted pretender que ese mejoramiento a los sueldos más bajos sea a costa de quitarle sueldo a los que tienen un poco más. Tampoco estamos hablando de que son los sueldos siderales que gana la verdadera elite de este país, las que verdaderamente concentran la riqueza, que no son el 5%, no son el 5%. Cuando usted tiene, además el gobierno tiene que pensar que resolver esta crisis institucional grave que hay va a pasar por generar más recursos públicos, o la crisis la vuelvan a pagar los que tienen menos. Está la demanda de la deuda histórica para nosotros, están las demandas de salud, por supuesto que tienen que financiarse un poquito más para financiar prestaciones sociales. Si ese es el camino, yo le quiero advertir al gobierno y particularmente al señor Briones que ese camino no va a resolver el conflicto en el que estamos hoy día, de ninguna manera. No ese es el camino, no es esa la forma. Por supuesto que viene una crisis económica grave, que la generaron ellos, con su incompetencia, con su negligencia. Cuando vino el estallido, el presidente se fue a comer pizza, después nos declaró la guerra. Con este pésimo manejo que ha tenido de esta grave crisis institucional el gobierno, son ellos los principales responsables de esta crisis económica. Y ahora quieren traspasarle a los trabajadores el pagar esta deuda o enfrentar esta crisis. A nosotros nos parece inadmisible esa política con la que están enfocando. Mario, pero hay que llegar a un acuerdo. Eso es justamente lo que se necesita acá. Y no solamente en el tema de reajuste del sector público, sino en todos los temas que hemos estado conversando acá. ¿Cuáles son los puntos clave? Primero, el tema de reajuste, del IPC, de la inflación. Eso me queda claro que es clave, pero también, de alguna manera, hay más conversaciones que se podrían llevar. El proyecto pasa al Senado, el día de ayer la Cámara de Diputados lo rechazó en general, que ya es un traspié relevante. Sí. No se entra a la discusión del articulado del proyecto. En el Senado, ¿cuál es la proyección que tienen como colegio de profesores y como empleados públicos en general? Bueno, nosotros nos reunimos con los senadores de oposición de la Comisión de Hacienda. Ellos coinciden en varios de estos planteamientos que nosotros estamos haciendo. Nosotros esperamos que se abra ese espacio de negociación y de solución de esto. Obviamente, esto tiene que tener una salida, que hay pocos días además, porque esto tiene que resolverse entre martes y miércoles, claro. Y por lo tanto nosotros esperamos que el gobierno cambie su actitud, que haya escuchado la señal que significa que se le haya rechazado. No tiene piso político en el Parlamento para imponer sus condiciones, tampoco la tiene, o sea, no la tuvo en la Cámara de Diputados, tampoco la tiene en el Senado. Yo espero que prime la sensatez en el gobierno y efectivamente, si bien es cierto, por una cuestión formal, repuso el proyecto en las mismas condiciones porque es una insistencia, sí. Nosotros entendemos que si hay un mínimo de sensatez, en estos días el gobierno tendrá que allanarse a que tiene que haber una mejoría, tiene que recuperarse el poder adquisitivo como piso de conversación y sobre esa base conversemos cómo los sueldos más bajos tienen lo que les corresponde y cómo los bonos, aguinaldo, que son necesarios, sobre todo para los trabajadores que ganan menos. Hay gente que el aguinaldo de Navidad es lo que cuenta para los regalos a sus hijos y todo aquello. Por lo tanto, esta es una cuestión que tiene que resolverse luego y esperamos que el gobierno tenga sensatez y se allane a que efectivamente haya una mejoría sustantiva en lo que ofreció. Ahora esto va a seguir por el Senado, o al menos eso es lo que estaban explorando desde el gobierno. Sí, la discusión del proyecto de ley, reingresó digamos, ya sí, lo reingresaron por el Senado. La insistencia del proyecto, ¿no? Pero el Senado solamente vota a aprobar la idea de legislar y como es una decisión distinta de la Cámara, vuelve a la Cámara nuevamente. Hay una técnica legislativa ahí que hace que vuelva nuevamente el debate a la Cámara de Diputados. Y podría requerir tiempo, ¿eh? Y eso es justamente lo complicado, como usted decía, Mario. O sea, en términos prácticos, nosotros estimamos que está disponible el martes y miércoles para resolver esto, no más. O sea, digamos en el trámite legislativo, nosotros esperamos que en estos días se abra. Hay senadores que cuando en la conversación con nosotros quedaron de hacer gestiones. Esperamos que eso se pueda cumplir. La Cámara de Diputados estuvo bien, nosotros le hemos dado bien duro a la Cámara de Diputados varias veces en muchas cosas, pero sobre todo el proyecto antisaqueo y antiprotesta, en realidad, que con la chiva del saqueo, que todos rechazamos, por supuesto, y todos repudiamos los saqueos y los actos delictuales, pero con eso metieron también ahí la protesta social legítima como delito. Por supuesto, eso ahí estuvieron muy mal los diputados, pero esta vez nosotros reconocemos que estuvieron bien porque dieron la señal política que se requiere de que están del lado de los trabajadores, que íbamos a ser muy perjudicados, y no del lado del gobierno prepotente. ¿Van a haber conversaciones con el ministro de Hacienda? O el Ministerio de Hacienda, obviamente más no está previsto, pero si se produce ese espacio, nosotros estamos disponibles.
Ahora, para ir finalizando la entrevista, Mario, quería preguntarle por las conversaciones con el ministro del Interior. Fueron hace ya un par de semanas, si no me equivoco, al Palacio de la Moneda, con el bloque sindical de Unidad Social. Con el bloque sindical dentro de la mesa, claro. ¿Cómo siguen esos diálogos, esos acercamientos? ¿Avanzan, no avanzan? ¿Quedó solo en una reunión de la Moneda? Mire, lamentablemente hay que decir que no avanzan mucho, y le explico por qué rápidamente. Nosotros fuimos a esa reunión. Usted estaba ahí, vio nuestras declaraciones posteriores. Nosotros planteamos que aquí habían 3 ejes que son los que debía el gobierno abordar decididamente. El eje de derechos humanos, y los derechos humanos no se han corregido los problemas, no ha habido justicia, al contrario, siguen ocurriendo hechos graves. Hay una niña con riesgo vital, una muchacha de 15 años, porque le lanzaron una bomba lacrimógena en la cara. Está con un riesgo bastante grave. Nosotros hemos estado bien encima con nuestra presidenta comunal del Colegio de Profesores de PAC, que ha estado monitoreando el caso, informándonos a nosotros. Han seguido pasando situaciones muy graves de derechos humanos y el informe ayer de las Naciones Unidas es lapidario. Le pedimos que hubiera asamblea constituyente sin letra chica, y el gobierno por lo menos no ha tomado iniciativa alguna respecto de eso, de alguna manera se lava las manos. Nosotros estuvimos ayer en el Congreso. Eso depende más bien ahora de los partidos que del gobierno. Sí, pero el gobierno ejecuta, pero los proyectos de ley van a ser presentados. Por supuesto, el gobierno puede ordenar a su coalición, que se está oponiendo a cuota de género, se está oponiendo a la plurinacionalidad, se está oponiendo a los independientes, puedan participar en igualdad de condiciones. Su coalición es la que está impidiendo hoy día que la Asamblea Constituyente no tenga las trampas que tiene el acuerdo. Y el tercer eje que le propusimos fue el de la agenda social, una agenda social real, profunda, de cambios. Y todas las señales después de esa reunión van en sentido contrario. Le dijimos, si hay señales claras en esos 3 campos, nosotros como bloque sindical de Unidad Social estamos dispuestos a seguir dialogando y seguir conversando, pero bajo ese concepto que es lo que está demandando la ciudadanía. Como nosotros no estamos dispuestos a cocinas, ni a reuniones tapadas, ni a cosas por el estilo, le dijimos transparentemente, ustedes informen a la ciudadanía que hay señales precisas, que hay avances concretos en esas 3 áreas, en esos 3 ejes, y nosotros seguimos conversando. Hasta ahora no lo ha habido, lamentablemente no lo ha habido. Uno observa más bien lo contrario: política represiva, agenda restrictiva en lo social, como el ejemplo de esta negociación del sector público lo muestra muy claramente, y ningún avance o muy poco en materia constituyente. Entonces, ¿cuál es la voluntad real que tiene el gobierno? ¿Cuál es la voluntad real que tiene el ministro Blumel de impulsar una agenda efectiva para resolver esta crisis institucional del país? Parece que no mucha, y lo lamentamos porque todos queremos que esta profunda crisis institucional tenga una salida, pero esa salida pasa por cambios de fondo y no por seguir haciendo más de lo mismo. La normalidad del país no puede ser la normalidad que había antes del 18 de octubre. Esa ya la gente no la acepta. Ayer tuvimos una concentración bastante masiva, ahí en la Plaza Italia. Curiosamente, justo el día en que sale el informe de Naciones Unidas, tan lapidario, en la noche recrudece la violencia con algunos actos delictuales. Es bien curioso. Yo todavía estoy bien suspicaz de quiénes están detrás realmente de esos actos delictuales, los saqueos y todo aquello. Recuérdese que los detenidos, un concejal RN, un funcionario de la Municipalidad de Santiago, cercano al alcalde. Pero son casos particulares. Bueno, pero no hay ningún detenido dirigente social, ni de los que hemos llamado a las manifestaciones, que tratan de hacer esa mañosa relación. Pero el gobierno separado a los manifestantes pacíficos con los hechos de violencia, Mario. No. ¿Ha hecho la diferencia? ¿Lo ha hecho varias veces? O sea, sí, pero en los hechos, en la calle, no lo hacen. Nosotros seguimos siendo reprimidos los pacíficos, siguen llegándonos gases, siguen llegándonos... Gustavo Gatica estaba tomando fotos, sí. La niña que está golpeada, digamos que fue golpeada por una bomba lacrimógena, también no estaba participando de actos de violencia. La muchacha Fabiola Campillay, la señora Fabiola Campillay estaba esperando micro. No vengan a decir que ellos han hecho la separación entre manifestantes pacíficos y violentos, porque no lo hacen. En su acción represiva, Carabineros no diferencia, y eso es uno de los elementos centrales del informe de Naciones Unidas, que dice que precisamente eso es una de las graves críticas que hace, que Carabineros no diferencia entre pacíficos y violentos cuando hace su despliegue represivo. Bien, Mario Aguilar, bueno, ahí continúan entonces las conversaciones con el gobierno en 2 ámbitos. Uno, lo que es la agenda social, y otro, el reajuste del sector público con el ministro de Hacienda Ignacio Briones. Gracias por venir acá a conversar todos estos temas. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mario. Un placer. ¿Quieres conocer Miami? Bueno, Promo Vacations, junto a los mejores hoteles, el
increíbles vacaciones. Incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando, visitando Disney World, además de la posibilidad de un crucero a las Bahamas para 4 personas. Todo esto con automóvil libre de kilometraje mientras que resides en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero atención, porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas en este momento paga 1 y vacacionan 4. Sí, paga 1 y vacacionan 4 personas. Llama ya a Promo Vacations al número en pantalla 800-914-066. No quede fuera de esta increíble promoción. Son solo 20 cupos. 800-914-066. Llama, infórmate de las condiciones. Promo Vacations te invita a tener unas increíbles vacaciones. Ayer se conoció el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre los derechos humanos justamente en Chile. Estuvieron 3 semanas trabajando aquí en nuestro país en medio de esta crisis social que ya lleva 8 semanas desde el 18 de octubre y vamos a analizar justamente el informe que el gobierno valoró, pero pidió hacer algunas precisiones. Estamos junto a Juan Ignacio Chacón, experto en Derecho Internacional de la Universidad de Santiago. Juan Ignacio, bienvenido a Semana 24. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Bien, Juan Ignacio, aquí la ONU habla específicamente, dice, de la información recopilada justamente por la oficina, hay razones fundadas para sostener que a partir del 18 de octubre se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Algo que va en la línea de Human Rights Watch, algo que también va en la línea de Amnistía Internacional, todos con diferentes palabras. ¿Cómo evalúas lo que está pasando en cuanto a los informes en materia de derechos humanos en Chile? El canciller ayer decía, ya tenemos 4 informes más, informes menos, hay que seguir trabajando y hay que reconstruir la imagen país porque nos está afectando en materia internacional. Sí, así, o sea, efectivamente, como lo plantea el canciller, es absolutamente cierto. Estos informes importan mucho porque en materia internacional la reputación de Chile, la reputación es una de las cosas, digamos, importantes y fundamentales de un país en el ámbito internacional. Y la reputación de un país, del cual 4 informes, uno ya dentro del marco de la ONU, dentro del marco de Naciones Unidas, oficial, establece que se han violado más o menos o con algunas categorías sí y otras categorías no los derechos humanos. Bueno, la reputación de un país se ve afectada. Sobre todo de un país que como Chile, que hasta hace pocos meses se proyectaba internacionalmente, o un gobierno que se proyectaba internacionalmente como un adalid de los derechos humanos, específicamente con el caso de Venezuela. Sí, claro. Entonces, en ese sentido yo le encuentro razón al canciller Rivera en el sentido que estos informes sí son reputacionalmente son muy graves para la imagen país, conociendo que la reputación en el ámbito internacional, junto con la reciprocidad y la responsabilidad, son los tres ejes por los que se juegan las relaciones internacionales, digamos. ¿Cómo lo valoro yo? Bueno, esto es más, que sea un informe de la alta comisionada de alguna otra forma es más contundente que sea de organizaciones internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Claro, que está hablando de Naciones Unidas. Claro, se hace la diferencia entre las ONG y Naciones Unidas, claro, porque finalmente, no sé si el peso, pero sí hay... Peso de todas maneras. Vamos por el problema del peso, sí, definitivamente, ¿no? Sí. Sin desmerecer los otros informes, digamos. Sin desmerecer, los otros informes tienen una importancia simbólica fundamental. O sea, Human Rights Watch y Amnistía Internacional son organizaciones internacionales medias expertas en determinar violaciones a los derechos humanos, conocidas internacionalmente, respetadas internacionalmente, pero acá el informe viene de la oficina especializada y experta en el marco de una organización internacional donde participan todas las naciones del mundo. Entre ellas Chile. Entre ellas Chile. Que eso tiene mucho que ver porque finalmente hay acuerdos y tratados de la ONU con Chile que justamente llegan a este tema. Exactamente, ¿no? Y no solamente tratados de derechos humanos, sino que las democracias tienden a tener mejores tratos con democracias que respetan los derechos humanos. Y en ese ámbito la reputación de un país que respeta los derechos humanos y que no ha sido en el fondo sentado en el banquillo es muy importante. Yo creo que también se juega, yo no diría que es tan grave como que se juega todo, pero sí por lo menos se juega algo de la reputación y se juega algo de cómo nos ven el resto de los países, digamos,
Juan Ignacio, el gobierno responde a este informe valorándolo, al igual que lo hizo con Human Rights Watch, pero hace una precisión. El gobierno dice que en algunos casos el informe afirma la existencia de violación a los derechos humanos antes que concluyan las investigaciones y además reitera la importancia de validar fuentes de información, pues dice en la respuesta oficial del gobierno que se han corroborado en un gran número de noticias falsas divulgadas, pese a ser descartadas después por el Ministerio Público o Tribunales de Justicia. ¿Cómo evalúas esta respuesta del gobierno ante el informe de Naciones Unidas? Sí, bueno, es una defensa, el gobierno tiene todas las facultades y el derecho para defenderse, pero no estamos hablando de acusaciones en el marco de un proceso jurisdiccional, digamos. Estamos hablando de un informe de una oficina experta y especializada en derechos humanos que se basa, por decirlo de alguna forma, en la simple investigación de los investigadores que vinieron acá a observar, digamos. No es una verdad procesal, acá es una verdad factual. Y ellos se enfocan en las denuncias, los denunciantes. Y también si se lee la cantidad de entrevistas, bueno, se realizaron también, hubo una suerte de bilateralidad de la audiencia, es decir, se entrevistó, por cierto, con víctimas, con asociaciones de víctimas, con asociaciones... Se notar la situación de carabineros heridos, lesionados. Ya no se toma solamente como contra los agentes estatales o contra los agentes que detentan la fuerza, sino que los derechos humanos pertenecen a la persona. Y en los casos de carabineros por las Molotov, se estima que ahí la fuerza de la manifestación fue superior a la fuerza del carabinera particularmente tomado, digamos. En cuanto a la precisión, yo creo que el informe es todo lo preciso que tiene que ser un informe de esta. En Naciones Unidas no es la única instancia la oficina de la alta comisionada, se llama Oficina del Alto Comisionado, pero del Alto Comisionado no es la única instancia, sino que también existe un Consejo de Derechos Humanos que responde a la Asamblea General, en el cual participa Chile, de hecho. Sí. Participan también otros países que no tienen Eso ha sido una crítica importante, por ejemplo, China, Venezuela, Arabia Saudita, Qatar, Namibia, creo también. No tienen unos expedientes muy felices en materia de derechos humanos, pero ahí es donde yo creo que los esfuerzos de Cancillería deberían apuntar a que este informe no sea tan ampliamente, no sea adoptado por la Asamblea General, digamos. Bueno, Ignacio, me quiero quedar con un punto que tú mencionabas y que también mencionaba Valentina, lo que fue la respuesta del gobierno. Señala, no sé si es la palabra mismo informe, pero como que uno entiende, se adelanta Naciones Unidas a investigaciones que están en curso. Sí. La pregunta es si la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tiene que esperar las investigaciones del Poder Judicial o la misma institución que acusa, que es Carabineros de Chile, porque uno entendería que este informe justamente tiene que ir a ser un complemento, y más que un complemento, un contraste con investigaciones que siguen en su curso. Sí, no, yo estoy en desacuerdo con lo que sostiene el gobierno. El informe como decía antes, el informe de Naciones Unidas lo que hace es establecer una verdad factual de las personas expertas que vinieron a investigar una situación de hecho en un país particular llamado Chile. O sea, no tiene que esperar sentencia del Poder Judicial. No, sería un poco... Que justamente lo que... Perdería todo el objetivo del informe, que uno de los objetivos es prevenir y promocionar el respeto a los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos y prevenir las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que perdería un poco el sentido. Derechos humanos violados cuando una instancia judicial lo establece. Perder el procedimiento judicial, la Organización de Naciones Unidas. No es el trabajo. Al que Naciones Unidas le encomienda. Le encomienda la promoción, la prevención, ya una verdad procesal establecida por los tribunales de justicia para establecer que hay violaciones a los derechos humanos. La misión de estos informes es llamar la atención a un Estado respecto a lo que está pasando para que se tomen medidas. ¿Cuál es el objetivo final de este tipo de informes? Es doble. Es, como tú decías, llamar la atención al Estado para que se tomen medidas reparatorias, dentro de las cuales también puede haber cambios institucionales, y además llamar la atención de la comunidad internacional. Digamos. Por eso tienen un peso simbólico que es ineludible. Acá se está diciendo que ciertos países violan los derechos humanos y le está diciendo a la comunidad internacional, atención, hagamos algo en conjunto o cada uno de ustedes haga algo bilateralmente, si así lo quiere, para con el país que está violando los derechos humanos. Entonces es doble el objetivo. Por eso
Por eso es importante que se tome en cuenta. Y por cierto, es importante que se adopten las medidas que establecen estos informes. Claro. Sí, perdón, y por ejemplo, dentro de eso, las medidas, habla de uno de los puntos que tiene el informe, es apuntando a Carabineros con que no ha hecho una diferenciación entre el manifestante y el delincuente. Sí, Que finalmente termina dispersando o reprimiendo manifestaciones pacíficas al mismo nivel de que podría hacerlo con un saqueo o un acto de violencia. Ese es un punto que apunta directamente a reformar Carabineros y que ya ha sido anunciado también por el Ministerio del Interior. Reformarlo obviamente desde los protocolos. En el informe de Human Rights Watch hablaba de que hubo ausencia de protocolos o mal uso de los protocolos y también apuntando, por ejemplo, a la capacitación de fuerzas especiales, que también va a tener un cambio. Sí, el informe de la Oficina del Alto Comisionado lo que hace es establecer efectivamente que una reforma a esos protocolos o a Carabineros, como sí lo hizo Human Rights Watch. Sí. Eso sí lo hizo. Eso lo hizo directamente. El Estado debe reformar sus procedimientos policiales. Pero yo no... La ONU está más limitada en todo caso cuando hace recomendaciones a obligar a hacer medidas, porque no lo puede hacer. Aquí los Estados miembros son Estados autónomos. Claro. Va por el lado de recomendaciones, justamente. Va por el lado de recomendaciones y también acá juega harto la diplomacia. O sea, lo que tú vas a decirle al resto del mundo tiene que ser súper prudente y cuidadoso. O sea, y como no es una corte de justicia, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia, que sí tiene... un carácter vinculante. Un carácter vinculante que le dice, Estado haga esto, lo que acá se hace va para el lado mucho más de las recomendaciones. También para que la comunidad internacional ponga un ojo, digamos, ponga un ojo y la misma comunidad internacional en conjunto vea si se han seguido esas recomendaciones. Juan Ignacio, hay un punto dentro justamente de las recomendaciones, el punto 19, en donde la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos habla de asegurar que el proceso de elaboración de una nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando paridad de género durante el proceso y participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Los derechos humanos deben estar en el centro de este debate nacional. Este punto generó debate ayer. El canciller Rivera, de hecho, señalaba que van a acoger lo que deben acoger, pero hay puntos en donde el informe ingresa y que no debería haber ingresado. Mi pregunta es si a la ONU le corresponde hablar del proceso de elaboración de una nueva Constitución o no, si está dentro de sus materias de acción como Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Lo que pasa es que acá lo que sucedió fue que se hizo un informe sobre eventuales violaciones a los derechos humanos, pero que está metido en un contexto, y el contexto no se puede separar de las violaciones mismas. ¿Y cuál es el contexto? Es la manifestación social. Y lo que pide la manifestación social es, entre otras cosas, son paridad de género, nueva constitución, nuevo trato con los pueblos originarios o participación constitucional de los pueblos originarios. Entonces, cuando se habla del contexto en el cual venimos a mirar las eventuales violaciones a los derechos humanos, no puedo separarlo de las recomendaciones, a mi juicio. En ese sentido, yo creo que el informe no peca de ultrapetita, digamos, no va más allá de lo que debería ser de su ámbito de acción. De su ámbito de acción. El gobierno lo entiende de otra forma y yo entiendo cuál es el argumento del gobierno. O sea, el canciller Rivera dice, acá nos están llamando la atención por violaciones a los derechos humanos, pero no nos pueden decir qué hacer. Eso lo entiendo y lo comprendo, pero a mí me va a ver el informe del Alto Comisionado no se puede separar del contexto que lo provoca. El contexto que lo provoca es una manifestación social en donde existen peticiones concretas y donde esas peticiones concretas al parecer han sido castigadas con la fuerza, digamos. En ese sentido, con este informe, con estas recomendaciones, con estas conclusiones, yo voy a un nivel más allá. ¿Cuándo se puede llegar a una instancia superior en las Naciones Unidas? Con lo que estábamos conversando hace unos segundos. Cuando de alguna manera Naciones Unidas dice, yo le presenté este informe, yo le presenté estas conclusiones, estas recomendaciones, estoy poniendo un caso hipotético, veo que usted no está aceptando las recomendaciones, no está cambiando. Claro. Obviamente hay instancias superiores ya de corte penal donde justamente puede llegar esto. Claro, en lo personal no creo que vayan a llegar a instancias superiores, digamos. Diciendo que las instancias superiores en este momento son ya llegar a esa instancia es gravísimo. Claro. Más grave aún. Muy grave. Sería la Asamblea General en su conjunto. Claro.
que adoptara una resolución condenando a Chile, cosa que yo no creo que pase, porque la diplomacia chilena es más hábil de lo que uno piensa y tiene más aliados que enemigos de los que uno piensa. Esa es una instancia más política, digamos. Sí. Y tampoco creo que vaya a llegar a una instancia penal, digamos, porque los reproches que se hacen en los informes de derechos humanos son distintos que los reproches penales. En los reproches penales se buscan las responsabilidades individuales, se busca la culpabilidad o la intención, y en los informes de derechos humanos lo que se busca más bien es la protección de ciertos derechos humanos o el amparo de las víctimas también. Además, no existe hasta ahora una acusación contra el Estado de Chile sin perjuicio que vaya a existir en el futuro, que puede hacerlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante la Corte Penal Internacional yo no veo que vaya a suceder, digamos. Ahí habría que acusar penalmente por ejemplo, crímenes de lesa humanidad, que tienen requisitos muy específicos. Sí, claro. A personas determinadas habría que acusar. Y no al Estado, no responde el Estado. Acá se responde individualmente, habría que acusar. Persona natural, no persona institucional o jurídica. Claro, no. En cambio, ante la Corte Internacional, ante la Corte Internacional de Justicia y ante la Corte Interamericana de Derechos... se puede ir contra los Estados. Se puede ir contra los Estados, pero para perseguir la reparación principalmente, más que la responsabilidad. El amparo de las víctimas. Yo no veo que en el corto plazo o en el mediano plazo vaya a haber una instancia superior penal, digamos. Sí puede haber una instancia jurisdiccional de protección a los derechos humanos. Juan Ignacio, y en cuanto tú decías, estos informes sirven para que otros países tomen alerta o tomen nota, haya conciencia en materia internacional de lo que está pasando en un país. ¿Cómo has visto la acción internacional en cuanto a Chile frente a lo que ocurre con esta crisis social, a los informes? Yo creo que la comunidad internacional está media paralogizada, porque Chile hasta octubre era considerado una democracia plena, con algunos defectos ya superados, y definitivamente un país en donde los derechos humanos se respetaban en su mayoría, digamos. Siempre hay ciertas violaciones a los derechos humanos, y siempre somos demandados ante la Corte Internacional el Estado es demandado ante la Corte Interamericana por actos de censura, incluso torturas, qué sé yo, pero muy esporádicas. Muy esporádicas. Situaciones más generalizadas de violación a los derechos humanos, por primera vez en democracia están pasando, generalizadas, digo. A los derechos humanos, digamos, como la integridad física de la vida. Y yo creo que la comunidad internacional está un poco paralizada y está esperando a ver cómo se va a mover ella misma en cuanto a los derechos, a las relaciones con Chile. No olvidemos que con Venezuela todavía no existe una condena global, por ejemplo, o con regímenes que llevan largamente desatendiendo los derechos humanos como Arabia Saudita, los países que nombramos antes, digamos, más allá de situaciones puntuales. Y la comunidad internacional siempre está dividida, porque uno tiene sus amigos y sus enemigos en la comunidad internacional, y sus amigos van a hacer lo posible por protegerle, sus enemigos van a hacer lo posible por no protegerlo, digamos. Bien, Juan Ignacio Chacón, nuevamente, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenernos. Gracias por venir a Semana 24. ¿Quieren conocer Miami? Bueno, Promo Vacations, junto a los mejores hoteles, el Duville, Marriott, Westgate y el Park Inn, se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones. Incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando, visitando Disney World, 4 días en la capital del sol, Miami, además de 3 días en un espectacular crucero a las Bahamas para 4 personas. Todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero atención, porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra, y las primeras 20 llamadas en este momento paga 1 y vacacionan 4. Sí, paga 1 y vacacionan 4. Llama ya a Promo Vacations al número en pantalla, 800-914-066. No quedes por fuera de esta increíble promoción. Son solo 20 cupos, 800-914-066. Llama, infórmate de las condiciones. Promo Vacations te garantiza unas... Avanzamos en Semana 24, ya llegamos al bloque de deporte y nos acompaña Rodrigo Arellano. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy bien. bien. ¿Qué noticias nos trae? Te vemos en la semana a ti muy atenta ahí a la cocina política de nuestro país. Nosotros ahora, recién sacado del horno, vamos a ver los goles de esta mañana porque el Liverpool sigue imparable en la Premier League.
Está bien, ¿no? Por ahí. Oh, muy bien. Y mira, Qué gran inicio. Como y siempre. mira este gol. Este es un golazo, mira, y además lo sacamos del horno recién y te regalamos esa joya de Mohamed Salah para el 1-0 del Liverpool ante el Watford, un partido válido por la Premier League, donde el Liverpool es el sólido líder, le pone tarea al Leicester City, que es su más cercano perseguidor, con una racha imparable de Jürgen Klopp. Imagínate, de los últimos 39 puntos, suma 36, una cosa impresionante. Ya en el campeonato anterior, su última derrota fue contra el Manchester City. Hoy día, en 17 partidos, tiene 49 puntos, es impresionante lo que está haciendo el Liverpool, 49 puntos, el Leicester está con 39 por ahora, el Manchester City se queda con 32, golazo 1 de Salah, y miren por favor, deleitarse con ese taquito. Yo no sé cómo lo voy a hacer con el ranking de goles de 24 horas deportes el próximo viernes, porque Mohamed Salah a primera hora del sábado nos regala esos 2 golazos para aplaudirlo de pie, y el Liverpool entonces que ahora piensa en un trámite que tiene que ir a hacer Emiratos Árabes, Mundial de Clubes. Algo puede hacer ahí. El gran rival que va a tener es el Flamengo. El 81, eso sí, Flamengo ganó la Copa Intercontinental y se la ganó el Liverpool. Veremos si es que puede repetir la hazaña el conjunto carioca con el show de Salah. Ahora nos vamos a River, campeón de la Copa Argentina. Esto tiene varios títulos. Uno de ellos es que las penas del fútbol por perder la Libertadores se pasan con fútbol. El equipo de Gallardo, que tuvo a Paulo Díaz en la banca, el chileno suma un título, y Gallardo ya en 5 años suma 11 títulos. El promedio es que cada 6 meses levanta una copa. Tremendo lo que hace Marcelo Gallardo, minuto 31, Ignacio Escoco en el 1-0, y luego en el segundo tiempo el partido era ante Central Córdoba, equipo de Santiago del Estero. Ahí está Ignacio Nacho Fernández, el talentoso volante de River. Lo quieren varios equipos en Brasil, dicen que se va a quedar. Es un verdadero deleite verlo jugar a Nacho Fernández, que marcaba el 2-0, y este es un golón. La tocaron 11 veces, nosotros acá lo resumimos un poquito, pero 11 veces tocaron la pelota para que Julián Fernández pudiese marcar el 3-0. Un trámite realmente lo que hizo River Plate en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, y se corona entonces campeón de la Copa Argentina. La Copa Argentina que da también un cupo a Copa Libertadores, como nuestra Copa Chile. Bueno, allá sí se cumple y River va a jugar la Copa Libertadores por ganar la Copa Argentina. La levantan ahí entonces, un 10º título para el muñeco Gallardo. Ya, bueno, River se va a la Libertadores. ¿Y a quién vamos a mandar nosotros a la Libertadores? Esa es la gran pregunta que aparece, porque seguimos con esto del Chile 4, sigue la discusión, porque... Reapareció Jorge Segovia aquí. Don Jorge Segovia, sí, así como lo digo sarcásticamente, no hay que tratar de don a nadie acá, todos con respeto. Sí, pues, y ayer se equivocaron, es que es feo ningunear a la gente. Yo acá tengo que ser muy claro, a ver, esto es un papelón. Esto se tendría que resolver conversando entre dirigentes de empresas deportivas que son hoy día los clubes chilenos, y no hacer este papelón mediático donde finalmente, después de una reunión, todos niegan. Por un lado, el directorio decidió, como la ANFA no pudo realizar el partido que quería en cancha, la Conmebol dio más plazo para Chile, hasta el 24 de enero Chile va a poder inscribir a este equipo que va a jugar la Pre-Libertadores. El directorio entonces definió que se juegue un partido. El tema es que la Unión Española dice que ellos no tienen por qué jugar el partido y ya están haciendo gestiones con el TAS. Por el otro lado está la posición de la Universidad de Chile, y al final estamos hablando de esto que se podría haber resuelto de otra manera, con una U que está peleando por ir a la Copa Libertadores, pero que por el otro lado dice que va a tener un plantel con recursos limitados. Entonces, ¿a qué va a ir a la Copa Libertadores? Aquí hay que ser muy claro. Y al mismo tiempo la Unión Española le dice que no tiene el tiempo, si es que llegara, no tendría el tiempo para hacer la diferencia con la Universidad de Chile, que estaría más potente en términos de plantel. En algún minuto aduce eso. O sea, también ahí hay una mirada distinta de uno u otro, dependiendo evidentemente de hacia dónde va. Escuchemos a los dirigentes porque hablaron ayer, se faltaron el respeto. Yo siempre creo que nunca hay que ningunear a nadie, pero cuando quieres ningunear a alguien tienes que tener mucho cuidado
con tu respaldo. Escuchemos esta pelea de dirigentes y la particular declaración del presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete. Mejor estímulo que jugar un partido de fútbol, porque esa es la actividad en la cual practicamos y estamos dispuestos a jugar donde nos señale la NFP. Creo que hay que dejar muy en claro que cualquier decisión que haga el gerente general de Unión Española obedece al dueño del club, que es Segovia. Y Segovia no es el paladín de la justicia que usted perfectamente conoce. ¿Pero Montillo es una opción real? Hemos conversado con muchos jugadores, Montillo es uno de ellos, y estamos a la espera de sentarnos tranquilamente. Ahora con esta resolución de ir a un partido extra, está totalmente fuera de lugar, porque ya lo habíamos definido. El torneo de la Copa Chile se terminó, lo definimos en el Consejo Presidente, porque si no hay condiciones para ningún campeonato. Entonces ahora resulta curioso de que quieran que el partido se defina, o sea, el cupo se defina en cancha. No, pues si seamos consecuentes, ya terminó. Si incluso más, hay un acuerdo del Consejo Presidente, que es el máximo organismo del fútbol chileno. No es el directorio, es el Consejo Presidente. El reglamento de las bases. Justamente es lo que estamos haciendo. Estamos siendo consecuentes con las bases. En las bases del campeonato dice que las decisiones que toma el Consejo Presidente tienen que ser respetadas. Y eso es lo que ocurrió. El Consejo Presidente decidió terminar el torneo. Entonces no sigamos ahora con que vamos a definir en cancha. Unión Española va a seguir en el TAS y la U insiste en que va a jugar en cancha. Esperemos que subamos un poquito el nivel del debate y hablemos un poquito más de lo deportivo y también de planteles que no solamente piensan en quedarse con la plata de la Libertadores, sino que con competir. Antes de ir a Colo-Colo, les cuento que a través de, no es parodia, la cuenta oficial de la Copa Sudamericana ya le da la bienvenida a Unión La Calera, Coquimbo Unido, Huachipato y Audax Italiano, entendiendo ya que no va a haber otro movimiento. En Colo-Colo ya hay detalles del contrato de Esteban Paredes, que renovaría por un año más. Sin embargo, tendría asegurado jugar 6 meses. Es un contrato raro, por reglamento no puede firmar por 6 meses, por lo tanto se le va a hacer un contrato a un año. Vería reducido su sueldo en 30%. Y con esto pasaría a ganar, es feo hablar de plata, pero cerca de 40 millones a 28. El segundo semestre probablemente no jugaría y habría un tipo de arreglo, obviamente, para hacer rentable la permanencia de Paredes, que quiere ser el goleador histórico de Colo-Colo. Está muy cerca de Carlos Caselli. Ese es el récord que le queda a Esteban Efraín Paredes Quintanilla. Valdivia le han hecho una nueva propuesta, se acerca la posibilidad de renovar. Matías Fernández pide 2 años de contrato. En Colo-Colo lo están evaluando, tendría el visto bueno de Mario Salas. Y César Fuentes pasaría de la Católica a Colo-Colo. Ya lo conoce Mario Salas, lo tuvo en la selección chilena el año 2003 y después también lo tuvo en la Universidad Católica. Nos vamos a la franja porque esto a los hinchas de la Católica los tiene que llenar un poquito de orgullo, ¿eh? Habló Ariel Holland, lo hizo con la cadena DirecTV, que además es auspiciador de la Católica. Mañana llega a Santiago y el lunes es presentado. ¿Saben a quién le ganó la pulseada a la Católica? ¿A quién? Al Atlético Paranaense. Lo contó Ariel Holland, lo escuchamos acá en Semana 24. Como cuerpo técnico de dirigir en el exterior y teníamos muchas posibilidades del Fluminense, de Santos y del Inter en su momento. Bueno, y Atlético Paranaense también es un gran club, así que surgió en el medio de todas esas conversaciones la propuesta de la U Católica y realmente me cautivó muchísimo el proyecto, la seriedad tanto del presidente como de la directiva, como de Tati también como director deportivo. Realmente no lo dudé ni un momento en que tenía ganas de encabezar un proyecto desde la conducción del equipo con esas características institucionales. ¿Pulgar arriba para Holland? Bien. ¿Sí? Sí, de todas maneras. Un técnico de propuesta atractiva. Promete mucho, promete mucho. Mira, le preguntaron a Ronaldinho por Lionel Messi si es que era el mejor de la historia, y no es el mejor de la historia. Lo dijo Ronaldinho Gaúcho en una de estas
Ya, exhibiciones que da por México. Esa es porque para lo público obviamente suena mejor, nunca decir yo soy el mejor de la historia. Pero ¿sabes qué? El argumento de Ahora, Ronaldinho, para mí, de los más talentosos de la historia, De todas maneras. no el mejor, pero sí talentoso, no el más profesional, pero sí más talentoso. Escuchemos a ver qué dijo Ronaldinho de Lionel Messi y expliquemos bien ahí el contexto en que lo dijo Ronaldinho. A mí no me gustan las comparaciones. Hay muchos, ¿no? Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, Romario. Creo que cada uno ha sido el mejor en su época. Y en su época Messi es el mejor. Ahí está, claro, el mejor de su época. Ahí me voy a despedir con dos noticias. Una, esta la noticia diferente. La maldición de la mansión de Michael Jordan. Lleva 7 años sin poder venderla. Pasó de los 40 millones de dólares, ya van 19. En Chicago, esa supermansión, 9 habitaciones, gimnasio de básquetbol, gimnasio, no, tremendo. Está en 14.9 millones de dólares la mansión de Jordan. Y me despido con un toquecito para el golf. 10-8 le va ganando el equipo internacional a Estados Unidos en la President Cup. Tremenda participación de Joaquín Niemann. Fue el mejor golpe de la jornada de ayer. Hoy día va a estar en los mano a mano su partido, su camp. Bien, Rodrigo. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Rodrigo. Cuídense, que estén bien. Que estés Chao. bien. Chao. Bien, nosotros llegamos hasta acá con Semana 24. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente jornada y por supuesto siguen todas las informaciones en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Que estén muy bien. Chao. Buenas tardes. Nos vemos.